para... Una sorpresa para muchos. Sí, Nadie se primarias. esperaba ese resultado. Gonzalo Castillo es el candidato por parte del danilismo, la corriente del danilismo dentro del PLD para las elecciones primarias en los próximos días 6 de octubre. El contrincante Leonel Fernández. Ahora será una lucha cuerpo a cuerpo a ver cuál de los dos. Uno le lleva bastante ventaja. Queríamos hablar sobre ese tema precisamente con Rosario Espinal, nuestra politóloga de cabecera. Bienvenida, Rosario. Como los médicos de cabecera. Como los médicos de cabecera. Exactamente. Bueno, Rosario, estos resultados, antes de entrar en la contienda Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, ¿cómo deja parados a los otros precandidatos? Sobre todo los que quedaron más cerca, Domínguez Brito, Andrés Navarro. ¿Y cuál es el resultado? Porque yo no he visto los números. Cándido No, Mercedes me mandó unos números, pero no estoy segura si son esos. No, supuestamente no dieron ningún resultado de las encuestas, así que cualquier cosa que ande circulando por ahí No es oficial. no es oficial. Así que no vamos a hablar de eso porque no es oficial y no sabemos. Pues nada, como tú dijiste, ya hay un candidato, los otros no van. O sea, No me digas, Rosario, de verdad. No, lo digo tan porque- sencillo como eso. Porque tengo entendido que han renunciado, para decir una palabra, de la candidatura. Han aceptado la derrota, realmente algunos de ellos. Otros renunciaron antes. Sí, bueno, algunos no fueron medidos, pero de los que fueron medidos sabemos que ya, yo creo que todos. El gran perdedor, prácticamente. Francisco Domínguez Brito, que era el que iba arriba en las encuestas, en los números, y demostró supuestamente, porque es lo que ellos mismos han dicho, que Francisco estuvo muy cerca de Gonzalo Castillo en algunas de las encuestas, en otras un poco más aparte. Era el verdadero contrincante. Pero de era el Gonzalo, verdadero porque, dentro de todos. incluso una de las cosas que se pregunta a la gente es si parte de las razones por las que no se han hecho públicos los resultados de las encuestas es porque naturalmente con tanto tiempo de antelación en la pre-campaña o pre-campaña por parte de Domínguez Brito versus las 3 semanas de Gonzalo Castillo, era difícil demostrar los números de los supuestos resultados. Mira, ellos vieron los resultados, Sí. los precandidatos. Entonces, Evidentemente. si ellos decidieron no continuar, es porque los números no les eran favorables. Ya las razones pues son otras, pero ellos vieron las encuestas. Entonces yo creo que ya ellos vieron las encuestas y especular al respecto pues no tiene mucho sentido. Había un acuerdo previo. Se habló de un acuerdo previo entre los precandidatos del danilismo, de que el que saliese favorecido en las encuestas era el único que iba a quedar. Ese era el acuerdo. Entonces el retiro de los otros precandidatos, más que quizás por el tema de los resultados, podría ser por no calentarse con Danilo Medina después de haber acordado eso. Mira, es que la política tiene una realidad. A veces nos gusta como especular y demás, pero es una contienda entre dos bandos. El que se quede ahí, que se divierta. Pero, porque la política tiene una dimensión de diversión, pero realmente ahí hay una lucha entre dos bandos. El leonelismo y el danilismo. Y ya una vez, o sea, el Leonel es el candidato del leonelismo. Exacto. Y ya Gonzalo Castillo, lo que todo el mundo pensó que podía ser. Entonces, ya los menos Francisco Domínguez Brito, que no lo pensaba. Ya los demás, no, o sea, si se quedan participando, quedan atrapados ahí, no van a tener estructura, no van a tener dinero, porque ¿cómo van a echar una campaña adelante? Vamos a lo que hay. Lo que hay es Leonel frente a Gonzalo Castillo. Mucha gente dice que es imposible, que en tan poco tiempo, quedan 27 días aproximadamente para las primarias, que en tan poco tiempo él pueda salvar esa brecha que existe actualmente entre los resultados, porque sí da a Leonel por encima de todos los precandidatos. O sea, eso es lo que todo el mundo está diciendo. Además, es un año de campaña, una persona que ha sido 3 veces presidente, una persona muy conocida contra una persona que no todo el mundo conoce todavía. Si él logró en 3 semanas de ser ministro de Obras Públicas, colocarse como el favorito delante de varios precandidatos que llevan muchos años de trayectoria en el PLD pública, aspirando algún día a ser presidente, podría, y otros que eran, bueno, favorecidos, Andrés Navarro era como el niño lindo también de Danilo Medina en un pasado, hace muy poco tiempo. ¿Podría, tú crees, acercarse a Leonel Fernández y vencerle utilizando las mismas
tácticas que se utilizaron para colocarlo ahora en primer lugar? La respuesta es sí. Mira, hay dos supuestos aquí y en las próximas semanas, en los próximos días, vamos a ver cómo se van desenvolviendo esos dos supuestos. Un supuesto es ese que tú decías, o sea, Leonel Fernández, 3 veces presidente, lo conoce todo el mundo en este país, etcétera. Del otro lado, una figura no muy conocida a nivel de candidatura presidencial, no conocida en todo el país, es una figura nueva en ese sentido. ¿Puede esta figura, digamos, relativamente nueva, vencer a un 3 veces presidente? Bueno, en la política todo tiene ventajas y desventajas. Sí. Y ahí lo que va a haber es una competencia entre ventajas y desventajas de cada lado. Y son varias las ventajas y desventajas de cada lado. La tasa de rechazo de Leonel Fernández. Ese es un problema para Leonel Fernández, pero además es un político que ha sido presidente 3 veces. Es un partido que tiene ya 5 periodos. 3 con Leonel Fernández, 2 con Danilo Medina. Eso produce cansancio. Entonces, una propuesta que sea más de lo que ya se ha visto, también tiene sus riesgos. Eso es lo de Gonzalo. Gonzalo también representa lo que acabamos de vivir en los últimos 8 años, claro, o 7 años y medio. Todo el que vaya por el PLD lleva la carga positiva y negativa del PLD. Ahora, entonces, el electorado dominicano en este momento está básicamente dividido entre un segmento que va a votar en contra del PLD, no importa quién sea el candidato del PLD, y otro segmento del electorado que o es PLDista o se inclina al PLDismo y que puede fluctuar un poco en función de quién sea el candidato del PLD. Pero aquí hay un segmento del electorado que va a votar en contra del PLD, no importa quién sea el candidato del PLD. Y visto desde el punto de vista de la oposición, ¿quién le conviene más que sea el candidato del PLD? Por ejemplo, a Luis Abinader, ¿a quién le convendría más enfrentar? ¿A Leonel Fernández o a Gonzalo Castillo en unas elecciones generales? Mira, eso va a depender de cómo evolucionen las cosas en las próximas 2 semanas. Yo creo que sería muy útil para todo el mundo aquí esperar 2 semanas. En 2 semanas, y mira, 2 semanas es antes de las primarias. Sí, pero nosotros podemos especular. ¿Tú sabes por qué? Porque como dijiste ya, Leonel Fernández tiene 3 periodos, representa más PLD hasta cierto punto. Son muchos años de experiencia, mucha gente que se benefició también, que trabajó en esos años de gobierno. Y Gonzalo Castillo es algo nuevo. Además, un candidato que lo presentan como sangre nueva, que quiere hacer las cosas buenas, continuar las cosas buenas de Danilo Medina y hacer las propias suyas, que no sabemos todavía cuáles son. Pues no tiene programa de gobierno. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Uno de los déficits de Gonzalo Castillo es que no sabemos cómo él piensa. La falta de propuesta, claro. Entonces, él va a tener que desarrollar una propuesta para conocerlo, o sea, realmente para saber cómo él piensa políticamente. Y es importante que él comience a hablar de política. Por el momento, de todas maneras, lo que yo supongo que va a pasar es lo siguiente. Tal cual pasó en las preprimarias del danilismo que concluyeron ayer las preprimarias. Estas son las elecciones. Esta va a ser las elecciones más. Esa fue preprimaria, ahora va kinder. Ajá. Miren, hay que disfrutar, todo el que disfruta la política, que disfrute mucho todo este proceso hasta mayo. Hasta mayo. Hasta mayo del 2020, porque luego vienen 4 años o 3 años, digamos, de aburrimiento, porque no habrá movida electoral. Así que ahora hay un exceso de procesos electorales. Pero tú decías lo que tú crees que va a pasar. Pero lo que sí, o sea, yo decía, las preprimarias ya concluyeron y lo que vimos en la preprimaria fue un lanzamiento mercadológico. Tremendo de Gonzalo Castillo. Sale en todas las páginas habidas y por haber, y no voy a decir hasta en cuáles. Entonces yo supongo que lo que ellos van a hacer es seguir esa estrategia ahora porque tienen que posicionarlo ante el electorado y lo tienen que posicionar con la imagen. ¿Y eso funciona? No con el contenido. ¿Eso realmente funciona? Bueno. Aquí sí. funciona más la percepción que el contenido, la forma que el fondo. Lo que pasa es que tú tienes un rejuego de tiempo
en que tú tienes que posicionar una candidatura. Entonces ellos están contra el tiempo. O sea, ellos tienen 2 o 3 semanas para hacer eso. Entonces yo supongo que lo que va a pasar ahí es que va a seguir la estrategia que se usó en las preprimarias. Eso se va a usar en este próximo mes. Ahora con más fuerza. De las primarias, sí, claro, ahora con más fuerza. Pero eventualmente sí él tendrá que ir definiendo posiciones políticas. ¿Tú crees que veremos campaña sucia entre los dos? Claro, en va a los haber 27 campaña. días. Pero sucia fea, sucia. Yo creo que, o sea, es que mira, en el PLD hay una lucha a muerte ahora mismo. Ahora mismo. No la hemos visto todavía porque fue ayer que se definió Sigue siendo la candidatura. Danilo contra Leonel. Exactamente, es una lucha entre el danilismo y el leonelismo. Esa es la lucha que Sí. se va a producir. Rosario, en esa lucha entre el danilismo y el leonelismo, quizás uno de los principales dime si te diré que hemos visto en este proceso fue el tema de si las primarias eran abiertas o cerradas. Al final, parecería que Danilo entendía que las primarias abiertas le convenía a su facción. Ahora que ya sabemos que el candidato será Gonzalo Castillo y que tiene poco reconocimiento frente a un expresidente, ¿puede que lo de las primarias abiertas resulte contraproducente para el danilismo? Las primarias abiertas fue el seguro de vida de Danilo Sí. Medina, de si él no iba a tener una alternativa. Claro. Yo entiendo tu pregunta perfectamente, pero ¿qué pasa? En las primarias, en las primarias abiertas, aunque sea una convocatoria bien amplia para el electorado, van a votar las personas que son militantes del PLD o tienen una fuerte identificación con el PLD. O les pagan para votar. Bueno, o le pagan para votar, Bueno, pero hay un límite de pero se cuánta vio gente ahora tú en le el puedes pagar se para vio ahora en el votar. simulacro de la Junta, participaron 100 y pico de mil de personas. Sí, pero es un O sea, simulacro. ¿qué tan motivada está la población a participar de las Yo primarias? le voy a dar un ejemplo con 2 datos para que tengan una idea. En las elecciones presidenciales dominicanas, el promedio de participación electoral es un 70%. O sea, el 70% del padrón, de la gente en el padrón va a votar en elecciones presidenciales. Sí. Cuando se hacían las elecciones separadas, las municipales y congresionales, a 2 años de distancia, en esas municipales y congresionales participaba el 50% aproximadamente del padrón electoral. En las primarias, si participa un 30%, Será gran cosa. Bueno, exactamente. Eso vamos a verlo, eso tenemos que verlo, tenemos que esperar, porque yo creo que ahí es donde se van a concentrar los esfuerzos de las dos facciones, en conquistar más gente a que vaya a votar en las primarias, incluso gente que quizás va a votar por el PRM en las elecciones y por un dinerito van a ir a terminar votando en las primarias del PLD, ya sea por uno o por otro, porque se va a ofrecer dinero, vamos a estar claros, se va a ofrecer dinero, se va a ofrecer transporte, se va a llevar a gente de todos lados a votar en esas primarias. Óyeme, la capacidad de movilización para Es ese tremenda. día es definitiva. Y por eso es que contar con estructura partidaria para el día de Entonces las la ventaja primarias. la ventaja la tiene Gonzalo Castillo, que tiene al gobierno detrás. Y ya la última, y esto sí para que lo dejen en especulación, si ganara Leonel Fernández, ¿qué va a hacer Danilo Medina? ¿Quién va a apoyar? Te lo pregunto y te lo dejo de tarea. Esperemos Nos que lo lleguemos. dejamos de tarea. Vamos por fase. Tuvimos las preprimarias, ahora vamos a Ok. tener las primarias. Y después luego ya viene veremos la y luego viene la campaña. Y ahí volvemos y te llamamos, Ahí volvemos a y te hablar llamamos. contigo, Rosario. Ok, gracias Rosario Espinal por haber estado con nosotros en el día de hoy. Marco Leoni, dentro de un instante, psicólogo, master coach, viene al país por segunda o tercera vez a dar una charla muy interesante y tenemos un reggaetonero con una canción preciosa para terminar este espacio. No se lo pierda, ya.